para que no me fastidie. ¿Qué tal si se ponen de pie para recitar el lema de la casa? ¿Eh? Los que trajeron Biblia, levanten la Biblia. Y los que tienen la Biblia en el teléfono o en el iPad, levántenlo también. Conmigo, amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me hace sabio y transforma mi alma. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden sentarse y abran sus Biblias en Éxodo capítulo 26, que ahí es donde vamos a tener el texto base y vamos a comenzar por leer el texto base. Amén, lo tienen, Éxodo 26, es fácil de hallar, viene después de Éxodo 25. ¿Ah? A ver, mira, clase, tienen que saber cómo manejar sus Biblias, ¿no? Comenzando por Génesis, Éxodo, el segundo libro. Así que si empiezan de izquierda a derecha, tienen Génesis, llegan a Éxodo, ¿va? Capítulo 1, 2, 3, 24, 25, Éxodo 26, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién de ustedes me puede recitar los 27 libros del Nuevo Testamento? Empezando por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Después viene ¿quién? Ajá. Las cartas paulinas, Romanos, de primera y segunda de quién, de Corintios o Tesalonicenses. Ah, ok. Después viene Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Después viene Efesios. ¿Ah? Colosenses, Filipenses, Efesios. Ok. Y así van, ¿verdad? Hasta llegar a Apocalipsis, que es el final de todo. Ok, lean conmigo, por favor. Dice así la palabra del Señor. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Todos me escucharon leyéndolo, ¿verdad? ¿Qué tal si ustedes lo leen conmigo entonces también en voz alta? Usted sabe que 75% de lo que usted lee lo retiene si lo lee en voz alta. Ok, vamos, quiero que retengan 75 o más por ciento. Lean conmigo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Padre, gracias, porque tu palabra es eterna. Gracias porque salió de ti y no regresa vacía. Y al haberla leído en esta mañana, Señor, ruego que tu Espíritu Santo en nosotros avive esa palabra. De tal manera, Señor, que quede sellado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, como un fierro cuando sella, Señor Dios. Que tu palabra siempre permanezca en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ya han escuchado, lo dije yo, lo dijo Lorena, lo dijo Birley cuando estaba dirigiendo, que hoy es Domingo de Resurrección y en todo el mundo cristiano se está celebrando este día, el Domingo de Resurrección. Pero nosotros hoy vamos a estudiar es el velo dentro del tabernáculo y vamos a ver la relación que tiene ese velo con este día de resurrección. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Ahora quiero explicarles que este velo que vamos a estudiar, solamente datos para que ustedes tengan una idea. Permaneció desde el momento en que fue elaborado, construido, el velo duró 480 años en la tienda, en el tabernáculo, hasta que fue trasladado al templo de Salomón, al primer templo, ¿ok? 480 años estuvo siendo portátil. Ese velo lo transportaban constantemente, ¿verdad? Hasta que aún inclusive cuando tenían la tierra conquistada, no había templo. Durante, por ejemplo, el reinado de Saúl,
y el reinado de David no hubo templo. Fue hasta que llegó Salomón que construyó el templo y duró 7 años construyendo el templo. Y entonces fue cuando fue trasladado todo el contenido del arca hacia el templo. Ahora, un detalle, y es que el velo dentro del arca medía 9 metros de alto por 4,5 de ancho y era 10 centímetros de grueso. Era así de grueso. Pero cuando fueron al templo, se duplicó el tamaño del velo. Ahora medía 18 metros de alto por 9 de ancho, aunque mantuvo el grosor de 9 centímetros. ¿Okay? Entonces, imagínense ustedes lo bien elaborado y lo complicado de manejar ese velo, que dice en unos escritos que leí que hacía falta, cuando colgaron el velo dentro del templo de Salomón, tuvieron que fueron 300 los sacerdotes que tuvieron que meterse ahí para poder colgar ese velo en el templo. Así de espectacular, de grande y de pesado era ese velo, ¿ok? Y ese velo proféticamente simbolizaba el cuerpo de nuestro Señor, que fue traspasado mientras colgaba de una cruz por una lanza romana. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ahora, cuando el autor de Hebreos escribe en el capítulo 10, versos 19 y 20, que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, se está refiriendo justamente a ese momento en que este velo fue rasgado sobrenaturalmente de arriba a abajo. Y se sabe que es sobrenaturalmente porque no fue rasgado de abajo hacia arriba. Acuérdense que tenía 18 metros de altura. 18 metros se pasa de aquí. Aquí esto no llega. ¿Qué tendrá? ¿Cuánto tiene de alto esto, Teo? 24 pies de altura. O sea, apenas 8 metros de altura, 9 metros de altura. Bueno, era el doble de lo que es este edificio. Así de alto era esa cortina, así de grueso, así de pesado. Y por lo tanto, para romperla de arriba abajo era casi imposible. Sin embargo, el velo se rasgó de arriba a abajo y por eso se dice que fue sobrenatural. Y ese rasgamiento ocurrió el mismo día y en la misma hora que nuestro Señor, estando en la cruz, entregó su espíritu. Cuando dijo tetelestai, consumado es, Padre, te entrego mi espíritu, dice, más adelante lo vamos a ver, que ocurrieron varias cosas, entre ellas que el velo fue rasgado de arriba a abajo. Y ese rasgamiento, también tomen en cuenta este dato, ocurrió 1475 años después de haber sido confeccionado, ¿ok? Y fue confeccionado por un israelita llamado Bezalel, a quien Dios ungió, y para que él pudiera edificar muchas cosas, no solamente el velo, ¿verdad? Así que, pero presten atención a ese número, 1475 años después, y van a ver después van a ver por qué. Ahora, quiero que todos aquí tienen imaginación, ¿verdad? ¿Ah? Todos ustedes se saben imaginar. Por ejemplo, ahorita estarán imaginando que ya terminen la predica y se pueden ir a comer. ¿Ah? ¿Tienen imaginación para eso? Okay. Bueno, como todos tienen imaginación, quiero que la usen en este momento. Y si quieren, cierren los ojos y solamente escuchen mi voz, mi melodiosa voz, varonil voz, ¿verdad? E imagínense que usted es uno de los sacerdotes que sirve en el lugar santo. ¿Ok? Es su turno y es además de eso su privilegio de servir ese día o esta mañana en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque usted desciende de la línea de Coat, ¿okay? Que era el segundo de los levitas. Estaba Gersón, Coat y Merat. Y de Coat viene la línea sacerdotal de Aarón, ¿ok? Pero Aarón es el único que es sumo sacerdote y de su línea salen los sumos sacerdotes. Los demás hijos de Coat son sacerdotes y el resto son levitas, ¿ok? Pero usted es uno de esos sacerdotes, viene de la familia de Coat y le toca el turno. Y entonces usted se levanta de mañana o entrado de la mañana y se para en la tienda y se mira y se ve vestido de sacerdote, de sacerdotisa. Su tienda está
al lado más extremo del campamento levita y tiene que caminar hasta el centro donde está el tabernáculo. Y usted se dispone a caminar hacia allá porque le toca ministrar dentro del lugar santo. Empieza a caminar allí en pleno desierto, poniendo la vista en ese edificio magnífico, esa tienda magnífica que está ahí en medio de eso. El sol está picante, abraza. Pero también hay brisa y el viento hace que se remolinee un poco y le pega un poquito de arena en la cara. ¿Lo puedes sentir? Por favor, tírenle arena a la gente. No. Ok. Va caminando y el aire huele a cuero curtido y también a aceite de oliva, porque hay gente que está friendo sus tortitas, sus tortillas. Ok. Les estoy pidiendo que usen su imaginación. Es usted el sacerdote y está caminando hacia allá. Y ese es el ambiente. Está brillando el sol, pica. A veces le pega un poquito de arena en la cara porque hay bastante brisa, pero también hay un olor a cuero curtido y también hay un olor a aceite de oliva quemado porque la gente está cocinando. Pero entonces usted llega hacia la tienda y entra por la puerta que da al campamento donde está el tabernáculo, entra por la puerta que siempre da al este y lo primero que se encuentra es con el altar de bronce, que todavía huele al sacrificio quemado, a la víctima que esa mañana fue quemada, ¿verdad? Y usted pasa por allí y lo primero que se encuentra antes de entrar a la tienda es la fuente de bronce, donde usted sabe que tiene que lavarse las manos y los pies, so pena de muerte, porque está escrito: el sacerdote se lavará las manos y los pies antes de entrar a ministrar en la tienda, en la primera parte de la tienda que es el lugar santísimo, el lugar santo. Entonces usted llega, se lava, abre la cortina que da al lugar santo y entra y se tiene que detener un momentito porque el lugar es oscuro. ¿Okay? Apenas lo que hay es el candelabro de oro con 7 velitas que están alumbrando, pero el sol afuera está tan radiante que usted entra y usted tiene que detenerse un momentito para que sus ojos se acostumbren a esa luz tan tenue que hay en ese lugar santo. Cuando se va acostumbrando sus ojos, mira a la derecha y ve la mesa de los panes. Y por supuesto que ya había visto el candelabro porque fue lo primero que ves, la única luz que hay en ese lugar. Y mira hacia el frente y se encuentra con el altar del incienso. Y justo detrás del altar del incienso usted ve esa monumental cortina que bloquea el acceso que da al lugar santísimo. Y esa cortina no es un simple telón. Ponla en la pantalla, por favor. Sí, la cortina. Sino que está ricamente bordado con querubines tejidos por un artesano experto. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Ya lo pusieron, ¿verdad? ¿Ven? Azul, carmesí, púrpura, los querubines ahí bordados. Claro, esta es una representación que ninguno de los que vivían en ese tiempo lo vieron. Es una representación. Pero hay un comentarista judío que él dice que la cortina era tan exquisitamente elaborada que esos querubines se veían por delante y por detrás. Es decir, usted entraba al lugar santo y veía los querubines. Y el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, si volteaba, veía también los querubines tejidos por un artesano experto. Amén. Y al ver los querubines, se acuerda de lo que sus antepasados le han contado generación tras generación, de cómo Adán y Eva fueron expulsados, desterrados del jardín del Edén. Eso está en Génesis capítulo 3. Y entonces Dios coloca, al ver los querubines en la cortina, se acuerda de que Dios colocó querubines y una espada flameante que giraba para guardar el acceso al árbol de la vida. Y el mensaje que usted recibe ahí es claro: no hay paso, no puede acceder porque hay una barrera entre Dios y usted, entre el Dios que es santo, 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 y la humanidad caída que en ese momento está representado también en usted. Pero la cortina no solamente le recuerda el destierro del Edén, también es la promesa de una redención, la promesa de un retorno a ese jardín del cual fueron expulsados, del jardín de Dios. Y hoy entonces, al estudiar el velo y su función, quiero que entendamos cómo fue que Jesucristo se convirtió en ese camino nuevo y vivo que vimos, nos abrió, dice Hebreos 10:20, y cómo su resurrección entonces garantiza que ese velo, ese camino, ese obstáculo, esa barrera jamás volverá a levantarse y ese camino jamás volverá a cerrarse. ¿Okay? Y vamos a comenzar entonces por el diseño del tabernáculo.
el tabernáculo reproduce la topografía del primer encuentro que Dios tuvo con su pueblo en el Sinaí. ¿Ok? Es la del monte Sinaí. Ponme la siguiente pantalla, por favor. Si ustedes observan ahí, a un lado está cómo está distribuido el tabernáculo, a mi mano derecha, y a la izquierda está el monte, el Sinaí. ¿Okay? La primera parte, que es la base de la montaña, corresponde al atrio exterior del tabernáculo. Ahí es donde está, en la parte exterior del tabernáculo, donde está el altar del holocausto y la fuente de bronce. La base de la montaña es donde el pueblo se mantuvo delimitado por cuanto Dios no le permitió que pasaran de ese lindero, ¿ok? Y ellos tuvieron que entonces esperar allí en la base de la montaña hasta que Moisés bajara de hablar con Dios en ese lugar. El altar del holocausto y esa primera base es la representación del agua y la sangre para poder limpiarse y poder seguir más adelante. En la ladera media usted va a encontrar el lugar santo, ¿ok? A donde solo subieron Moisés y los 70 ancianos que comieron, bebieron y vieron al Santo de Israel. Eso está ahí en Éxodo 24. El lugar santo es donde está también entonces los panes de la proposición, la luz del candelabro y el incienso. Y eso nos recuerda entonces la provisión, la instrucción y la comunión que recibieron esos 70 ancianos, porque Dios les permitió a ellos subir hasta la ladera media. Pero a la cumbre solamente subió Moisés, porque la cumbre es el lugar santísimo y está cubierto por la nube de gloria de Dios. Y saben que cuando la nube de la gloria entra en un lugar, nadie puede entrar. Le pasó cuando, justamente en el desierto, cuando inauguraron el tabernáculo, los sacerdotes no podían entrar, Moisés no podía entrar. Cuando inauguraron el templo y descendió la gloria de Dios, dice que los sacerdotes tampoco podían entrar a ministrar porque la nube de la gloria del Señor estaba allí posado. Bueno, la cima representa el asiento de Dios, ¿verdad? Es el donde reposaba su trono terrenal. En el lugar santísimo estaba su trono, que es el arca del pacto, y su gloria se dejaba ver, era solamente por una luz sobrenatural que colgaba sobre el propiciatorio. Acuérdense que el lugar santísimo estaba totalmente a oscuras, no había luces allí, solamente estaba el arca del pacto, ¿verdad? Pero había una luz que flotaba sobre el arca del pacto. Y no había manera de que hubiese una luz ahí, porque eso estaba totalmente sellado. Era la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Amén. Y así entonces, como estaba el monte delimitado, que el pueblo se quedaba abajo y nada más después Moisés y los ancianos subieron hasta la ladera media, ¿verdad? Esos límites eran los límites de seguridad que el Señor mismo mandó a marcar para no hacer estragos en ellos, dice Éxodo 19. Ya lo puedes quitar de la pantalla. ¿Ok? Igual en el tabernáculo, esos linderos estaban marcados. El atrio exterior y el lugar santo era hasta donde podían llegar casi todo el pueblo, a excepción de uno, que era el sumo sacerdote, que entonces sí podía pasar hacia el lugar santísimo. Y entiendan esto bien, ¿verdad? Porque lo que estábamos leyendo menciona de los querubines que estaban ahí elaborados, y les mencioné que esos querubines fueron los que guardaron la entrada al Edén, ¿ok? Para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Y esos querubines estaban puestos ahí, no era para proteger a Dios de nosotros, era al contrario, era para protegernos a nosotros de la santidad abrasadora de Dios. Porque nadie puede estar delante de la santidad de Dios en carne. Nadie. De hecho, por 8 veces fue escrito, la última vez fue en Hebreos 12:29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? Bueno, lamentablemente, lo digo lamentablemente, pero hay muchos que se acercan a Dios con ligereza, ¿saben? Que le pierden la reverencia. Como que si la santidad que Dios demanda de nosotros fuese opcional. Eso fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de eso? Entraron con ligereza al lugar santísimo y fueron quemados, murieron quemados. El fuego de la santidad de Dios los quemó y los mató ahí mismo. Está escrito en Levíticos 27 y también en 1 Pedro 1:16 lo encontramos. Santificaos pues y sed santos porque yo, ponlo en la pantalla, porque yo Jehová soy vuestro Dios. La santidad no es cosa ligera. Dios demanda de nosotros santidad.
escúchame bien, no demanda perfección, pero sí demanda santidad. Y de eso es lo que nos habla Pablo también cuando en 1 Corintios 11 nos habla de que nos acercamos a la mesa del pacto sin discernir el cuerpo del Señor. Y el resultado de hacer eso, dice, es que muchos están enfermos, debilitados y hasta han muerto por esa ligereza con la cual se acercan ante la presencia de Dios. Eso es cosa seria. Y si hay algo que el tabernáculo entonces nos recuerda es que la gracia que hoy recibimos gratuitamente, valga la redundancia, en realidad fue costosa. Costó sangre, costó fuego y costó gloria. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, costó sangre, la sangre que derramó el Señor Jesús, ¿verdad? Costó su gloria. Él dejó toda su gloria para hacerse como uno de nosotros. Y el fuego es el sacrificio que Él tuvo que hacer. Todas las llagas que le causaron en su cuerpo, todas las heridas que pasó. Y como vimos entonces al principio de esta enseñanza en Hebreos capítulo 10, ese velo, porque estamos hablando del velo que representa el cuerpo de Cristo, tiene unos detalles hermosos que hay que ver, ¿no? Acuérdense que fue elaborado con azul, en algunas Biblias dicen lapislázuli, pero es el azul, ¿ok? Y el azul es el color del cielo, símbolo de donde vino el Hijo de Dios. Él vino de arriba. Juan 8:23 le dijo a los fariseos, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo soy el que descendió de arriba. ¿Ok? El carmesí, que es el color rojo, el color de la sangre, representa el sacrificio. Y en este caso es ya el Hijo del Hombre, así, ese es el título que se autoimpuso el Señor, el Hijo del Hombre, que muere para reconciliarnos, como dice en Romanos 5:10. Y entonces viene el púrpura, que es la mezcla entre el azul y el rojo, el carmesí, ¿ok? Que representa la unión perfecta entre el Dios divino y el Dios hecho hombre, la humanidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre, que con su sangre nos redimió. Y por último está el lino fino, blanco, ¿verdad? Que representa su pureza, su justicia impecable. Y quiero decirles lo siguiente, tal vez ustedes no hayan reparado en esto. Yo lo vi cuando estaba preparando, y es que Dios nos habla cuando estamos preparando esas cosas. Pero usted imagínense lo siguiente, y aquí no cierran los ojos, pero imagínense que el Señor hubiese venido tal como vino, nació sobrenaturalmente por el milagro del Espíritu Santo en María, ¿verdad? Y caminó por Jerusalén haciendo las obras y deshaciendo, como dice la palabra, las obras del diablo, sanando a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, ¿verdad? A todo el mundo, multiplicando los panes y los peces, dándonos a conocer al Padre, y de repente asciende al cielo sin haber muerto. Paradójicamente, la vida intachable del Señor Jesús, si no hubiese muerto, hubiese constituido una barrera. ¿Ok? Porque su santidad, su rectitud nos hubiese juzgado. Y por lo tanto el velo seguiría intacto ahí colgando, porque todavía existiría una barrera que nos impediría llegar hasta Dios. Por eso es que en Hebreos, cuando hablamos, en Hebreos 9, cuando habla de la vida perfecta del Señor Jesús, también habla del derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Me están entendiendo? Hay muchas religiones en el mundo que reconocen a Jesús, pero como un hombre sumamente bueno, como un buen filósofo, los más religiosos como un profeta que sí vino de Dios, pero no lo reconocen como el Dios que descendió y dio su vida para que nosotros fuésemos salvos. Es decir, admiran su ética, su conducta, su perfección, inclusive sus enseñanzas y sus dichos, los tienen como un gran filósofo. Y el punto está que si no aceptan su cruz, para ellos ese velo sigue colgando. Escúcheme bien, la admiración a Jesús no nos salva, la fe en su sangre sí. Era necesario que Él muriera, para que el velo fuese roto y entonces nosotros pudiéramos tener acceso, ¿verdad?, a la salvación. Ok, ya salieron del desierto de paso.
Ya puede imaginarse. Pero nos vamos a adelantar 1475 años al futuro, ¿ok? Ahora ya no están en el desierto, sino que están de pie en el templo de Herodes, un edificio majestuoso. Los historiadores todos concuerdan que era de una arquitectura espectacular, mármol blanco que relucía cuando el sol brillaba sobre ella. Como les dije al principio, el velo que ahora cuelga dentro del templo de Herodes, que anteriormente era el templo de Salomón, que había sido destruido y ahora reconstruido y remodelado, ahora mide 18 metros de alto por 9 de ancho y por 10 centímetros de grosor. Y como les dije, para poder colgar eso necesitaron la ayuda de 300 sacerdotes. Pero a las 3 de la tarde de ese día donde usted está ahí viendo la cortina en el templo, a las 3 de la tarde hay otros sacerdotes juntamente con usted. Estoy diciendo que use su imaginación. ¿Por qué? Porque se están preparando para los preparativos de ese día. Era Pascua. Era el día en donde tenían que sacrificar el cordero y comérselo a las 6 de la tarde. ¿Verdad? Tenían que comérselo vestidos como que si estuvieran de viaje, que tenían que salir huyendo, porque esas eran las instrucciones que Dios les había dado a través de Moisés. El día que ellos salieron de Egipto, el Señor les dijo: ustedes salen hoy de Egipto, este va a ser el primer día del mes del año para ustedes, pero van a salir vestidos, van a comer la Pascua como si estuvieran vestidos para huir, con todos sus enseres en sus bolsas, y van a salir. Así es como tenían que comer el cordero pascual. Y los sacerdotes entonces están ahí en el templo, están preparando todas las cosas, porque a las 3 de la tarde sacrifican el cordero y a las 6 de la tarde, perdón, cada familia se reunía para comer el cordero. Entiendan que en esa fiesta era un cordero por familia. No es como en Yom Kippur, que se presenta 7 meses después, en donde solamente hay un sacrificio o 2 sacrificios. Uno de un toro, que es el que tiene que presentar el sumo sacerdote por sí mismo, y otro de dos chivos, 2 machos cabríos. Uno a nombre del pueblo y el otro lo soltaban en el desierto, llevando todos los pecados del pueblo. Es un sacrificio totalmente distinto. Ese día lo que están rememorando es su liberación, la liberación de la esclavitud. Para nosotros es la liberación del pecado. ¿Qué dice Juan 8? Si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Y antes de eso dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero entonces son las 3 de la tarde y se están preparando para celebrar la Pascua, que comienza a las 6 de la tarde, y de repente, 3 de la tarde, escuchan un grito desgarrador que se escucha desde el Gólgota, bajando donde está la cruz, donde está el Señor crucificado, y lo escuchan en el templo, lo escuchan en muchas partes de Jerusalén, que dice: Tetelestai. En otras palabras, consumado es. Esa es la palabra en arameo, ¿verdad? Tetelestai, consumado es. Es decir, la deuda está pagada. En ese instante, dice Mateo 27, también lo menciona Juan capítulo 19, versículo 30, que pasaron 3 cosas. La primera fue que el cielo se oscureció. Algunos dicen que fue que hubo un eclipse de sol, o que estaba totalmente tan nublado que parecía que era de noche. Hay otros que dicen que fue que justamente en ese momento los cielos se llenaron de todos esos demonios que estaban esperando a ver si de verdad el Señor por fin moría, porque para ellos que el Señor muriera era señal de victoria. Y que toda esa horda de demonios que se juntaron bajo los cielos que estaban sobre los cielos que están sobre Jerusalén, oscurecieron todo eso. Bueno, sea como fuera, el caso fue que ese día, 3 de la tarde, a pleno sol, se oscureció de repente. Dice entonces que la tierra tembló y las rocas se partieron. Y finalmente, 1475 años después, el velo se rasgó de arriba a abajo. 1475 años después de haber sido construido, elaborado. Fue una acción, como les dije, sobrenatural, porque vino del cielo. Y era imposible que un hombre partiera eso de arriba abajo. Y con eso lo que se estaba proclamando es que la demanda de justicia divina por el pecado cometido por causa del hombre había sido pagado. La demanda quedaba satisfecha.
y que ahora había un camino nuevo y vivo para acercarse a Dios. Ahora, imagínense esto ustedes. Oye, les estoy pidiendo que usen mucho la imaginación, ¿verdad? Pero usted está ahí en el templo, está preparando las cosas, está en el lugar santo y está la cortina ahí, y de repente usted escucha, tiembla la tierra y escucha un sonido, y cuando mira ve que esa tela, esa cortina tan hermosa y tan que había durado tanto tiempo, empieza a rasgarse de arriba hacia abajo. Lo primero que usted hace es sorprenderse si usted es uno de esos sacerdotes, porque no solamente está viendo la cortina rasgarse, sino que al rasgarse está viendo lo que sus ojos jamás han visto. Está viendo el arco del pacto del Señor. Está viendo el arca del pacto del Señor. Lo está viendo con sus ojos. Y miren, solamente ha habido un puñado de hombres que pudieron ver esa arca a través de la historia de Israel, porque nada más le correspondía al sumo sacerdote entrar detrás de la cortina. Pero ahora sus ojos lo están viendo y usted queda estupefacto. ¿Ok? Todavía no me pongas esto en la pantalla, Alejandro, en lo que te diga me lo pones. Dice que, ¿se acuerdan cuando les dije que no perdieran de vista los 1475 años que tenía de duración el velo? Bueno, es que Dios se la sabe todas, hace que todas las cosas concuerden. Yo no me había dado cuenta, sino el miércoles en la tarde, noche, cuando yo estaba esperando que ustedes llegaran al Arpas y Copas. Yo estaba ahí meditando en el Señor, cuando de repente caigo en cuenta que 1475 años tenía una clave matemática dada por Dios. Ponla en pantalla ahora sí. 1475 años transcurridos es 1475. Si usted suma 1 más 4 más 7 más 5, da 17. Pero si usted separa 17, 1 más 7, ¿qué es lo que da? 8. Y ustedes saben muy bien, por años se lo hemos estado enseñando, que el 8 significa algo nuevo. ¿Sí? Algo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si el 7 es perfecto, ya no necesita más nada, está completo, no necesita nada. 8 es 7 más 1, ¿qué quiere decir? Que se le está añadiendo algo nuevo a lo que ya está completo. ¿Sí o no? ¿Ok? Eso es lo que representa el 8 en la Biblia. Ese algo nuevo significa que hay algo distinto a lo que antes era. Vienen las pistas matemáticas que Dios nos da. Vamos a Isaías 43, 19, por favor, Alejandro. Ahí dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero bien, vean la clave ahí. Es el capítulo 43, verso 19. Si usted lo descompone, 4 más 3 más 1 más 9, también da ¿qué? 17. 1 más 7 es ¿qué? 8. Algo nuevo. Y me quedé así. Dios mío. Oh, Señor, tú te la sabes toda. El Señor anunciando a través del tiempo, voy a hacer algo nuevo. Para el judío es normal que cuando ven el 8 dicen, oh, algo nuevo, porque ellos entienden ese lenguaje, nosotros no. Pero a ustedes se lo hemos estado enseñando, que cada número tiene una clave matemática. ¿Sí? Y ahí ustedes ven cómo la Biblia tiene cuadrado todo perfecto. Dios no dice nada por decirlo. Él tiene un plan y en su ciencia soberana Él hace ver las claves. Yo se los dije antes, voy a hacer algo nuevo. Y lo escribió justamente en Isaías capítulo 43, verso 19. La sumatoria es 8. 1475 años después, la sumatoria es 8. Hizo algo nuevo. ¿Qué hizo? Rompió el velo para que ahora tuviéramos acceso hacia el lugar santo. Ahora, volviendo a ese año, ese momento en cuando fue roto el velo, al día siguiente, eso fue viernes, o el día que fue, que nosotros creemos que fue miércoles, no quiero meterme en eso ahorita, pero al día siguiente, dice que fue un día raro, porque los sacerdotes todavía estaban confundidos viendo el velo colgando hecho jirones. Los discípulos se escondieron, estaban ocultos. Se escondieron en el lugar, en el aposento alto, porque tenían temor ahora del pueblo. Habían matado a su maestro y decían, vienen por nosotros. ¿Ok? Se ocultaron. Ese fue el sábado, el día siguiente. Pero al tercer día,
al tercer día, al amanecer del tercer día, dice la Biblia, que hubo otro terremoto. No tan grande como el de hace 3 días, pero hubo otro terremoto. ¿Por qué? Porque rodaron la piedra, se rodó la piedra sobrenaturalmente, una piedra que no era fácil, una piedra que estaba custodiada, una piedra que tenía el sello de la Guardia Romana. Se rodó la piedra y la tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. Amén. Eso lo que quería decir fue, y la tumba vacía lo que realmente quiere decir es que el sacrificio fue aceptado por el cielo. Piénselo. No había acceso con todos los sacrificios anteriores durante 1475 años de sacrificio. Sí, ok. Lo que había era, vamos a diferir el castigo, vamos a diferir el juicio, año tras año. Pero en ese momento dijeron, listo. La demanda fue completada. La tumba, si la cruz es el recibo del sacrificio pagado, la tumba vacía es el sello notariado de Dios, aceptado. Por ahí tenían una notaria, se lo pueden explicar, ella se lo puede explicar mejor que yo, ¿ok? Entonces vino el Salvador, vivo ahora, significa que tenemos un camino vivo, como lo dice Hebreo, un acceso vivo y una esperanza vive, dice 1 Pedro 1:3. ¿Ok? Esa cosa nueva que Dios nos anunció en Isaías 43:19 fue justamente la resurrección de Jesucristo. Pero entonces usted dice, pero pastor, perdón, en la Biblia aparece gente que también fue resucitada. Sí. El Señor resucitó a la hija de Jairo, a Lázaro, o sea, por favor, a la hija de la viuda también. Y en el Antiguo Testamento tenemos que tanto Elías como Eliseo resucitaron gente. La diferencia está en que Dios usó a alguien ungido para resucitar a esa gente. Al Señor Jesús nadie fue a resucitarlo, Él resucitó por sí mismo. ¿Por qué? Porque en Él, dice la palabra, había vida. ¿Okay? Nadie había salido por sus propios pies de la tumba, Él sí. ¿Okay? Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y eso lo que quiere decir es que el Señor Jesús no dependía de nadie para existir. Él es la vida misma, tanto Él como el Padre son la vida misma. Yo me imagino el espectáculo tan grande que se formó en el Seol, en el infierno, bueno, en el Seol, porque el infierno todavía es otra cosa, pero en el Seol, en medio de toda esa oscuridad, esas almas todas quejosas, y el seno de Abraham de este lado, y de repente los demonios celebrando que habían matado al Señor, y de repente esa explosión de luz. Luz es vida. Él era la luz de los hombres, y la luz de los hombres es la vida de Dios en usted. ¿Amén? Y esa explosión de vida, y de repente, wow, estoy aquí viendo los Avengers. Algo similar, así espectacular. Los demonios todos quedaron ciegos, y los que murieron, que estaban en el seno de Abraham esperando y creyendo en la promesa, de repente dijeron, es Él, es Él. Y Él dijo, vámonos muchachos, vámonos para arriba. Gloria al Señor. Tener vida en sí mismo quiere decir que no necesita a nadie para existir. Él es el Shaddai, el todopoderoso y autosuficiente Dios. Es el autor de la vida, dice Hechos 3:15. Y la muerte no lo pudo retener, dice también Hebreo, por cuanto rompió, ¿verdad?, los dolores de la muerte. En Juan 10:17 el Señor declaró lo siguiente, fíjense: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Se dan cuenta? Nadie se la quitó. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y a Marta le declaró, estando frente a la tumba de Lázaro, ahí en Juan capítulo 11, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y a continuación le pregunta a Marta, ¿crees en esto? Y esa pregunta es tan relevante como lo fue en aquel momento a Marta, es tan relevante hoy en día, tiene la misma relevancia. ¿Por qué? Porque son los que creen en Él, vivirán eternamente. Así que te pregunto, ¿crees en esto? Me imagino que sí, aquí estás, ¿verdad? Pues tal vez hay entre nosotros algunos que esté dudando. No, créelo, créelo que es así, amén. Créelo que es así. Él le da vida eterna a todos los que en Él creen y confían. Y esa resurrección del Señor nos garantiza otra cosa. Que tenemos un sumo sacerdote que es permanente, que permanece para siempre y puede salvarnos perpetuamente. Todos los sumos sacerdotes anteriores a Él, todos murieron. Ninguno pudo salvarlo. Ni siquiera se podían salvar a sí mismos. Pero este vive eternamente. Y como dice Hebreos 7:25, vive eternamente, vive para interceder por nosotros eternamente. Así que la tumba vacía de consumado está y se convierte en un pueden venir a mí. Pueden venir a mí. Y como está escrito, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Pueden ver la relación entre el velo y la resurrección? Parecía imposible, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cómo relaciono esto? El Señor. Fíjense que en Hechos 6:7 se menciona que muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Y yo creo que muchos de esos sacerdotes de los cuales hablaba estaban ese día en el templo haciendo los preparativos y cuando vieron eso suceder. ¡Wow! Ante tal manifestación de poder, ¿cómo no van a creer? Era más difícil no creer. ¿Ok? Muchos de ellos vieron el velo desgarrado, vieron el arca con sus propios ojos y no murieron, porque ver el arca era sentencia de muerte también, ser fulminados. ¿Ok? Pero el velo desgarrado ahora significaba que podían entrar a donde antes no les era permitido. La barrera fue quitada. Tenemos acceso. Quiero volver a leerles Hebreos capítulo 10 que leímos al principio. Hebreos 10, 19, 23. Dice así que presten atención, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No hace falta ritos. Ni siquiera hace falta que usted sea perfecto. Lo que hace falta es la sangre de Cristo. Eso le da libertad para entrar ¿a dónde? A la misma presencia de Dios. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Pueden ver los elementos del tabernáculo allí en Hebreos 10? Lo que acabamos de leer. La sangre de Jesucristo es el holocausto, el sacrificio, lavados con agua pura, lo vimos, es la palabra de Dios. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he avalado, solamente hace falta que se laven los pies del polvo del camino. ¿Okay? Y el velo que separa el lugar santísimo es su carne. Él es ese camino nuevo y vivo y ahora podemos acercarnos con confianza. Y quiero que entiendas eso. No importa de dónde vengas, no importa por dónde hayas pasado, no importa lo que hayas cometido. Si tú vienes a Él, Él te recibe. Como les dije hace un momento, Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. O sea, piénsala por un momento, el Señor Dios dio su vida, dio su vida, como dice Juan capítulo 3, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes creen que si usted se acerca al Señor, no lo va a perdonar? Si lo dio todo. Dice, no, ¿qué es para eso que di mi vida?
Pero hay gente que piensa, no, es que yo soy demasiado malo, soy demasiado imperfecto. Yo he hecho cosas que ustedes no saben. Bueno, gracias a Dios que yo no lo sé. Lo que sí sé es que Él murió para que tú te pudieras acercar a Él. O sea, ¿cuál es la barrera que te impide? El tabernáculo, con toda su obra magnífica, representaba un pedazo del cielo, establecido en todo el caos que el pecado causó en la creación, ¿ok? Pero llegará el momento en donde veremos ese cielo establecido con nosotros. Apocalipsis 21:3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará eternamente con nosotros, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero cada vez que nos reunamos, mientras eso sucede, mientras eso llega a suceder, cada vez que nos reunamos, sea en este lugar, o sea en una catedral magnífica, o sea sencillamente en una casa sencilla, cada vez que nos levantemos en adoración, lo que estamos es anunciando que el Señor viene. Y viene por su pueblo. Y que nos iremos con Él. Amén. Así que Dios lo que nos está invitando al enseñarnos acerca del velo rasgado es a cruzar, a pasar, a adorarlo y a salir impregnados con el aroma de su gloria, con el aroma de su santidad, con el aroma de ser hijos. Reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y Dios lo que quiere impregnarnos es de su aroma para que los de allá afuera también se impregnen de ese aroma que ahora nosotros podemos llevar. Amén. Así que dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Lo reciben? ¿Lo reciben? Ya no hay barreras. Usted puede atravesar con confianza y llegar ante su presencia y hacer conocido todo lo que está en su corazón. ¿Cuál es la barrera que te impide hoy disfrutar la plenitud de la presencia de Dios? Es una pregunta retórica, pero que es necesaria. Te pregunto, ¿por qué hoy no has podido disfrutar plenamente de la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que te impide? ¿Hay alguna acusación en tu mente que las tinieblas te dicen, es que tú hiciste esto y tú hiciste aquello y tú crees que Dios te va a perdonar esto? Pues te voy a decir en el nombre del Señor Jesús, sí, Dios te lo puede perdonar si pones tu confianza en Cristo Jesús. Y aun si has confesado y has dicho, sí, yo creo en el Señor Jesús y creo, ¿qué es lo que te impide atravesar esa barrera para que disfrutes la plenitud de Dios? ¿Qué es lo que hay? ¿Sabes qué? Este es el momento de decirle, Señor, yo no he sabido atravesar ese velo. Hay algo que me impide. La verdad no sé, porque yo escucho tu palabra y tu palabra me dice que ahora tengo libertad. Pero Señor, tú sabes de dónde vengo, tú sabes quién soy. Y el Señor te dice, sí, yo sé. Por ti rasgué el velo para que puedas entrar a mi presencia y disfrutar de ella. Vente en comunión conmigo, yo te impartiré vida eterna. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Comiénzalo otra vez. Entra en el lugar santísimo, limpio por la sangre de Él. Entra en su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios, elevando manos santas ante
Te quiero retar a que des un paso de fe. Yo no sé qué es lo que hay en tu vida, cuál es tu condición delante del Señor. Eso lo sabe Dios. Pero te acabo de enseñar por la palabra que Dios está esperando con los brazos abiertos que atravesemos el velo y nos acerquemos a Él, confiando en Él, confiando en su bondad, su misericordia, confiando en el hecho de que Él hizo todo lo posible para que tú pudieras pasar con libertad esa barrera que te impide acercarte a Él. Si hay algo que te estorba en esta mañana, y si no hay nada que te estorba, amén, pero te invito a que pases aquí adelante como testimonio de decirle: yo creo que tengo libertad y doy un paso de fe, y en el Espíritu atravieso esa barrera, atravieso ese velo que me ha separado y que no me ha permitido disfrutar de la presencia plena de Dios. Te invito a que salgas de tus asientos y pases aquí adelante, para que juntos adoremos y juntos bendigamos al Señor, y para que podamos ser llenos de su gracia y de su gloria. Venga, da un paso adelante, no le tengas miedo. El Señor fue el pago. Tienes entrada libre. Vamos, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Llévame al lugar santísimo. Hasta allí, ustedes que están allí están detrás del velo, pasen adelante. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote pasa, que tengo hambre y sed de delicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Siento decirles esto de parte del Señor. El hecho de que salieron de allá obedeciendo a mi voz, pero que lo hicieron creyendo en lo que les estoy diciendo, ese paso de obediencia y fe en este momento los ha limpiado completamente. Completamente. Ya tu pasado no existe, pero existe tu presente y tienes un futuro asegurado. Todo tu pasado ha sido borrado, en tu libro no existe ese pasado. La sangre de Cristo Jesús la ha limpiado completamente, y tu futuro es esplendoroso. Tu futuro es brillante, porque es la luz de Cristo la que está ahora alumbrando tu camino. Dale gracias. ¿Qué tal si le das gracias? Gracias, gracias. Y te voy a decir lo siguiente:
No te atrevas a tratar de recordarle a Dios lo que hiciste hasta ayer, porque el Señor te dice, no sé de lo que me hablas. Háblame de hoy. Háblame de hoy y háblame de mañana, que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así te dice el Señor. Y es su palabra que está escrita. Y siento decirte esto de parte tuya. Mira, yo estoy viendo que sobre tus hombros está cayendo una carga pesadísima. Hay algo que te tiene apretado, ¿verdad que sí? Bueno, en este momento esa carga está siendo removida de sobre tus hombros. Aleluya, aleluya. ¿Alguna parte? No. Créanlo que es para ustedes también. Es todo para ustedes también. Ya no hay lastre en tu vida. Sabes que ahora puedes desplegar las alas y volar con libertad, ascender a las alturas que Dios te ha llamado. Gracias, Padre. Gracias porque el velo fue roto. Hay un camino abierto, nuevo y vivo, y la atravesamos por fe en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Qué Dios tan bueno tenemos. Amén. Aleluya, que Dios los bendiga y su fuerza los afirme, que a partir de ahora nunca más resbalen, sino que a partir de ahora sigan ascendiendo, que el camino es en ascenso y el Señor les dé la fuerza para seguir ascendiendo en Él, en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Feliz día de resurrección. Hoy muchos de ustedes han resucitado. Amén. Aleluya. Los espero el miércoles en Arpas y Copas.